Buenas tardes, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Yaranga Fernández, sexo masculino y mi estudio es carrera técnica. ¿Edad? 52 años. Ok. Bien, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vieron, bueno, que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Claro, bien, primeramente para enfocarme, centrarme, es en el tiempo, en esos tiempos, el que les habla tenía apenas la edad de 20 años, recién también había terminado recién los estudios, poco tiempo, y estaba emprendiendo, buscando, como dice, un buen futuro. Entonces ahí lo que pude ver es en el gobierno de Fujimori, en el año 90 él ganó las elecciones en una segunda vuelta, tengo entendido, y después lo que llamó más la atención fue o sea, el gobierno de Fujimori lo que iba a cambiar era la economía en su campaña. Ellos eh, estaban, era la mejor opción, mejor dicho, la mejor opción para que este gobierno, en su gobierno, mejor dicho, en su gobierno iba a hacer un buen trabajo. Lo lo que nadie se imaginaba era lo que más resaltó fue el tema del cierre del Congreso, que fue un golpe de Estado un 5 de abril del año 1992. Y ahí donde el gobierno Fujimori prácticamente pues vulnerando pues la Constitución del año 1979, él ya promulgó una nueva Constitución en el año 93, que hasta el día de hoy está rigiendo. Y eso es lo que él comenzó a trabajar con el tema de, eh, este, a ver, nuevamente para recordarme, estoy tratando de recordar el año 90. Después, después comenzó a vender las empresas estatales, comenzó a deshacerse de las empresas estatales, vendiendo a algunos empresarios privados, extranjeros, y eso es lo que he podido notar más, ¿no? Eso sería todo el año 90 que sucedieron. Ok. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Sí, justamente en la pregunta anterior le respondí que el tema que me parece que como veníamos de una inflación en el gobierno de Alan García del 85 al 90, era una superinflación de no sé de cuánto por ciento. Entonces el gobierno Fujimori, para deshacerse de todo digamos, de parte del Estado, que eran las empresas. Entonces el gobierno hizo privatizó, mejor dicho, ¿no? Vendiendo estas empresas del Estado, casi más de 20 empresas del Estado para las empresas privadas o extranjeros. Eso es lo que he notado la implementación, y después también hizo un shock digamos, de inversiones. Ok. La tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya, lo que hizo el gobierno de Fujimori fueron pues las actividades sociales que realizó fue el famoso PRONA, que es un programa nacional de asistencia de alimentos. Esto era en ayuda de los comedores populares. Sí, ayudaba a muchas personas porque me parece que el Perú estaba pasando un momento bien difícil, y entonces los comedores populares ayudaron a gente que necesitaba verdaderamente. Así es. Ok. Cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en el tema del terrorismo, esto viene del año 85, 80 más o menos viene el terrorismo.
Y eso era también un punto importante para el gobierno de Fujimori, porque Fujimori en ese entonces comenzó a liderar el tema de la lucha contra el terrorismo. Justamente en el año 93, creo que, 92, 93, creo que cae el líder de este partido político terrorista, Abimael Guzmán, donde lo presentan, y desde ahí ya prácticamente el, el, este grupo terrorista comenzó a caer por sí solo ya, ¿no? Ya no había esos coche bombas, ya no había caídas de torres de alta tensión, había un temor total en todo el Perú, y cuando ya llegó a Lima era peor todavía, era algo desesperante. Por eso eso también es algo para recordarle al gobierno de Alberto Fujimori. Ok, quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Mi opinión, sí, tengo entendido también eso, el gobierno de Fujimori, como ayuda social, era una manera de ayudar a las personas pobres, porque para el tema de la esterilización, que tengo entendido que inclusive les pagaban un dinero para las personas que se sometían a esta cirugía, tanto no solamente a mujeres, sino también a varones. Pero esto fue más que todo en la zona de la sierra. Mucho por acá, como dicen, no estaba muy enterado eso. Eso recién nos enteramos ya en las investigaciones, ya cuando salieron mucho más allá después del gobierno de Fujimori. No era muy notorio, porque lo hacían, como dicen, en la zona de la sierra. Pero ahora ya veo que hay denuncias. Y opinando sobre eso, yo diría que no estaría de acuerdo, en vista de que toda persona es libre de decidir. Creo que habría otros métodos para poder llegar a estos tipos de personas que verdaderamente no estaban, como dice, bien informadas. Eso es lo que puedo yo comentar. Ok. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, lo que recuerdo es que en el gobierno de Fujimori existía la famosa diario Chicha, donde todos los diarios hablaban bien del gobierno de Fujimori. Y no hubo ni una forma de cuestionar al gobierno de Fujimori, porque todo era a favor de ese gobierno, y entonces todos trabajaban al unísono. Y entonces mm, lo que sí puedo también acordarme es que también vi que cuando se descubrió la verdad del tema de los Vladivideos, ahí donde todo esto salió a relucir de los diarios prensas que estaban a favor de este gobierno. Así es. Ok. Séptima y última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Repíteme esa pregunta, no la entendí, por favor. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya, justamente lo que la anterior pregunta que respondí es justamente el Vladivideos, donde salió un congresista denunciando que el señor Fujimori compraba a los congresistas para tener votos a favor de su gobierno, para mantenerse su gobierno. Y posteriormente también se supo también que hubo en la tercera elección de su candidatura en el año 2000, él había sido cuestionado las elecciones. Entonces, al salir estos Vladivideos, él hizo una campaña de querer atrapar al señor Vladimiro Montesino, quien fue digamos, su asesor que estaba junto con él durante el gobierno del año 90 hasta el año 2000. Hacía, digamos, demostraba que quería atraparlo, y así estaba en ese plan, cuando de repente el señor Fujimori viajó por un motivo de
de ceremonia, con la autorización del Congreso, se fue a Japón y desde allá renunció el señor Fujimori para no regresar al Perú. Y por ese motivo fue ya vacado, ¿no? Vacado y ya eligieron a a nuevas elecciones. ¿Y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, las consecuencias que siempre en todo país siempre va a ser de que las empresas privadas no puedan invertir en este país. Entonces, para salir de esa recesión creo que pasó muchísimos años porque tuvimos también gobiernos que estaban cuestionados y después ya poco a poco ahora recién estamos viendo digamos, cómo el Perú está avanzando, ¿no? Ok. Muchas gracias por participar de la entrevista, señor Juan. Muchas gracias. Buenas tardes.